definición de función. Dice, f es una función de a en b, si y solo si f es una relación entre a y b, tal que a todo elemento de a le corresponde uno y solo un elemento en b. Bien, ¿esta definición la trabajaron en análisis? ¿No? Sí, profe. Sí. Tal cual, bien. ¿Cómo lo conectamos con lo que venimos viendo de álgebra? Bueno, lo enganchamos con esta parte, ¿sí? Con que es una relación binaria ese, ¿sí? F es una función de a en b, sí, solo sí, f es una relación entre a y b. ¿Qué quiere decir? Que f es un subconjunto de a por b. ¿Se acuerdan? Voy a subir un poquito, que en la definición de relación binaria que vimos el otro día, decíamos, bueno, R es una relación entre A y B si solo si R está contenida en A por B, o sea, R es un subconjunto. Bueno, ahora estamos haciendo lo mismo en vez de con R, con F. ¿Sí? F, para ser función, tiene que ser una relación entre dos conjuntos, entre A y B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que F está contenido en A por B. ¿Está bien? Entonces, una función, primero es una relación. ¿Está bien? Toda función es una relación, no toda relación es una función, pero eso es otro cantar. Bien, entonces si F es una relación entre A y B, que verifica que todo elemento de A le corresponde uno y solo un elemento en B. ¿Vamos? Al A lo llamamos dominio y al B codominio de la función. Bien. Entonces, a diferencia de lo que hayan hecho en análisis, ¿sí? Ustedes se centraron en las funciones, empezaron a estudiar distintos tipos de funciones, hacer el análisis de esas funciones. Nosotros acá lo vamos a ver más con esta cuestión de la relación, ¿sí? Cómo trabajábamos los ejercicios previos. Entonces vamos al ejemplo. Dice el ejemplo, determinar si las siguientes relaciones son funciones. Tenemos el conjunto A, formado por A, B, C, D, y el conjunto B, formado por 1, 2, 3. Y la relación F, ¿sí? Que está formada por los pares ordenados A1, B2, C2, D1. ¿Sí? Entonces, fíjense, se tiene que f de a, esta notación la conocen, cuando le dan un valor específico a un elemento del dominio, ¿sí? A la variable, digamos. F de A es igual a 1, F de B es igual a 2, F de C es igual a 2. Son los pares ordenados, ¿no? Escritos de otra manera. El par A1 es lo mismo que decir F de A es igual a 1. El par B2 es lo mismo que decir F de B es igual a 2. El par C2 es lo mismo que decir F de C es igual a 2. Y F de D es igual a 1. Entonces luego se cumple que a todo elemento de A le corresponde uno y solo un elemento de B. Por lo tanto, f es función. Entonces, ¿qué tiene que cumplir para ser función? Tiene que ser una relación binaria entre A y B. Lo es y sí, porque estos pares ordenados que forman al f son elementos de A por B. Por ende, f es un subconjunto de A por B. Entonces, f es una relación binaria. Y además, tiene que cumplir que a todo elemento del dominio le corresponda uno y solo uno del codominio. Pero eso pasa porque a la A, o sea, los elementos del dominio, ¿cuáles son? A, B, C, D. Al A le corresponde el 1, al B le corresponde el 2, al C le corresponde el 2, al D le corresponde el 1. O sea, a todos les corresponde un elemento y les corresponde un único elemento. ¿Está bien? Uno solo. Entonces, dadas esas dos condiciones, podemos asegurar que f es función. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, vamos al que sigue. Dice A y B del inciso anterior, que eran, no me entra todo en un solo, que eran A, B, C, D y el B era 1, 2, 3. Y G definida por A1, A2, B2, C1. O sea, una relación binaria es porque estos son pares ordenados de A por B. ¿Está bien? G es un subconjunto de A por B. Pero ya, ¿sí? Podemos decir que no es función, porque fíjense que a la A le corresponden dos elementos. O sea, a un elemento del dominio, que es el A, le corresponden dos elementos de codominio, que es el 1 y el 2. ¿Está bien?
Eso claramente. Y otra cosa que ocurre es que el D no tiene imagen. Y para que sea función, además de esa relación, se tiene que cumplir que a todo elemento del dominio le corresponda uno del codominio. Y al D no le corresponde nada. Entonces tenemos dos formas para decir que esto no es función. No hace falta decir las dos. Con decir una de las cosas que no se cumplen alcanza. Yo les puse las dos para que tengan todo el panorama completo, ¿sí? Entonces no es una función, pues al elemento D no le corresponde ningún elemento de B, ¿sí? O la otra forma, G de A es igual a 1 y G de A es igual a 2. Es decir, existe un elemento de A que le corresponden dos elementos de B. O sea, un elemento del dominio que le corresponden dos imágenes. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, si no me preguntan, sigo, ¿está bien? El ejemplo 3 dice, A es el conjunto de las mujeres. F está contenido en A2, ¿sí? Es un subconjunto de pares ordenados donde hay mujeres en esos pares ordenados, ¿sí? Que se llama María y Juana, Sonia y Olga, qué sé yo, no sé, la que se les ocurra. ¿Está bien? Y está definida por el par XY pertenece a F si, solo si X es hija de Y. ¿Está bien? Entonces yo, por ejemplo, dije Sonia y Olga, ¿sí? Mi mamá se llama Olga, entonces es un par, Sonia-Olga sería un par que pertenece a esta función, porque Sonia es hija de Olga, se verifica eso, ¿está bien? ¿Y es una función? Bueno, sí, es una función, ya que toda persona tiene una madre y es única, ¿sí? O sea, a cada mujer que yo ponga acá le va a corresponder una madre y solo una, ¿está bien? Todas tienen una madre y tienen una única madre. ¿Se entiende este ejemplo? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, si hubiese sido al revés, Sí. ok, si la función fuera X es madre de Y, ¿está bien? O sea, el par XY pertenece a la función, a G, si solo si es madre de Y, X es madre de Y, perdón, ahí ya no sería función, porque una misma mujer puede tener varias hijas, ¿sí? O puede no ser madre. O sea, podría ser que, no sé, la tengo a María y María no tiene hijos aún, entonces a María no le corresponde ningún elemento, no tiene hijas, no le corresponde ningún elemento del codominio. ¿Está bien? Yo misma soy ejemplo, yo tengo un hijo varón, entonces no tengo una hija mujer. Recuerden que esto eran todas mujeres. Entonces no me relaciono con ninguna mujer como madre. ¿Está bien? Ok. Esos son ejemplos extras, ¿sí? Nosotros siempre nos interesan más los que son matemáticos, está bien, pero bueno, sirve para entenderlo. El que sigue, tenemos una función que está realizada por medio de un diagrama de Venn. En realidad, creo que el año pasado lo leí, me parece que el diagrama de Venn es solamente cuando hacemos el recinto. Cuando hacemos esta unión así con flechas, me parece que se llama diagrama simutal o algo así, es un nombre distinto. Pero bueno, se sobreentiende que es este tipo de diagrama, ¿sí? Dice, ¿qué tenemos acá? Fíjense, en el conjunto dominio tiene elementos 1, 2 y el codominio tiene pares ordenados, 5, 3 y 4, 2. ¿Está bien? Al 1 le corresponde el par 5, 3 y al 1 le corresponde el par 4, 2. Y al elemento 2 le corresponde el par 4, 2. Este tipo de gráfico es fácil ver si es función porque vemos que de un elemento salen dos flechas. Entonces es suficiente para decir que no es función, porque quiere decir que hay un elemento al cual le corresponden dos imágenes. Y eso contradice la definición de función. ¿Está bien? Entonces ese no es función. ¿Y cuántos ejemplitos más quedan? Quedan dos más. El ejemplo 5, ¿está bien? Está como corrido de lugar, este gráfico es de este ejemplo. El gráfico debería estar por acá, más o menos. Es más, dice representación gráfica, ahí debe ir. Se fue, no sé por qué. Bien, este no es función, ¿sí? Fíjense, es una recta vertical. El otro día charlábamos de eso, ¿sí? Ustedes, si han visto función lineal, han analizado esta situación, ¿no? Que este es el único caso de la recta que no es función. Las rectas que son verticales, ¿sí? Las horizontales sí lo son y todas las otras que tienen pendiente también. Pero esta en particular no es función.
¿sí? Entonces, ¿y por qué no es función? Bueno, porque al elemento 2 del dominio le corresponden infinitas imágenes. ¿Está bien? Bueno. Y el último, un poquito más algebraico, dice, si tenemos en cuenta el gráfico de la derecha, ¿sí? No es una recta, sino que son puntos alineados, ¿sí? Pertenecerían a una recta, pero no está a la recta, sino que tenemos solamente este conjunto discreto de puntos, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta el gráfico de la derecha, entonces, f de r en r, tal que f de x es igual a x, ¿sí? La función de identidad. Esperen que estoy pensando por qué esto iría con este gráfico. Bien, ok. Esta función, o sea, es correcto decir f de x igual a x, porque me dan los pares ordenados que tienen primera y segunda componente igual. 0, 0, 1, 1, 2, 2, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Ahora, si definimos como dominio, esta es la función, no son estos puntos. Si definimos como dominio y codominio a los reales, no es función. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, un medio, como dice acá, no es imagen de nadie. ¿Está bien? Ahora, si restringimos el dominio a los enteros, sí es una función, porque a cada entero le corresponde una imagen, ¿sí? Que es el mismo número en realidad. ¿Está bien? Entonces estaba bien la redacción, si queda bien claro. Pero bueno, es en primera instancia hay que tener en cuenta este gráfico, ¿sí? Esta función que está graficada acá son todos los pares XX, tal que X es entero. ¿Está bien? Entonces yo pongo como dominio LR, no funciona la cosa. Bien, ¿alguna duda con esto? No. ¿Nada? Bien. En cuanto a la representación gráfica, está todo muy raro acá. Además de las representaciones gráficas, que son estas, ¿no? Los diagramas de Venn, que en realidad creo que se llaman diagramas azimutales, creo que era el nombre, no me lo acuerdo bien ahora. Y las representaciones cartesianas, expuestas en los ejemplos anteriores, podemos representar las funciones por medio de tablas, como se muestra en el siguiente ejemplo. Bueno, yo creo que conocen. Escribí más arriba, por eso se me movió todo de lugar, esto debe haber ido acá. Bien, entonces, las tablas también las conocen, lo digo medio rapidito esto. Tenemos el conjunto A formado por 1, 2, el conjunto B formado por los elementos 1, 2, 3, 4, f que va de A2 en B, definida por f de xy igual a x más y. No es como las que veían ustedes el año pasado, porque esta función va de A por A en B. Generalmente ustedes veían de R en R. En análisis 1 se estudian las funciones de los reales en los reales, pues son las funciones reales, ¿sí? Bueno, pero simplemente acá, a cada par ordenado, le hacemos corresponder la suma de sus elementos, ¿sí? Entonces, fíjense que A es 1, 2. ¿Cuáles son los elementos de A por A? Bueno, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Es el producto cartesiano. Son los que están puestos en esta columna, ¿sí? Entonces, ¿quiénes tengo acá? Todos los elementos de A por A. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. ¿Y acá qué va? Bueno, la F. ¿Pero qué hace la F? El F lo que hace es suma estos dos elementos y el resultado de esa suma es el valor de la función para 1, 1. 1, 1 que va a ser 2 porque es 1 más 1. ¿Qué le corresponde al par 1, 2? Y le corresponde 3 porque 1 más 2, 3. Al par 2, 1 también le corresponde 3. Al par 2, 2 le corresponde 4. ¿Sí? Bueno, es otra manera de representar una función por medio de una tabla. Por ejemplo, en análisis, tal vez al principio trabajaron con tablas, pero ya después no. ¿Sí? Porque las tablas, en la medida que uno avanza en el estudio de las funciones, no son muy representativas de la situación. ¿Está bien? Porque a lo mejor la función, no sé, tiende hacia algún valor, por ejemplo, y yo estoy graficando una parte,
con la tabla estoy tomando algunos valores en particular y no alcanzo a mostrar en mi gráfico después lo que le ocurre realmente a la función. Es un análisis un poco pobre, pero inicialmente uno para entenderlo suele trabajar con las tablas, ¿sí? Y si las funciones son discretas, como las que trabajamos en álgebra, también nos puede servir la tabla. ¿Está bien? Discreta me refiero a que estos conjuntos son finitos, tienen pocos elementos. Entonces uno puede trabajar con la tabla. Bien. Ejercicio 8 dice determinar en cada diagrama. Esto es para que los hagan ustedes. Ejercicio 8, 9, 10 y 12. Ay, perdón, ando re mal de la garganta. Estos ejercicios que siguen son para... Son todos de funciones, digo, y estaría bueno corregirlos hoy. También que los trabajemos hoy acá en la clase. El primero, lo hacemos ahora entre todos, es bastante simple. Es simplemente mirar los gráficos y analizar si son o no funciones, ¿sí? ¿Qué me dicen del primero acá? A, B, C, Z. ¿La función este? No es función. ¿Por qué no es función? No es función. Porque al elemento B no le corresponde ningún elemento del codominio. Exactamente. Al B no le corresponde ningún elemento del codominio, entonces no puede ser función. Esa anótenlo, así ya les queda hecho. Bien. ¿Qué pasa con el segundo ejemplo? ¿Será función? Tampoco. Poco. ¿Por qué? Porque al elemento C le corresponde 2 elementos del codominio. Exactamente. Así que ese tampoco. Y el último. El último sí. El último sí. Y ahí pueden decir, porque a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. O sea, la definición usan ahí para justificarlo. O pueden escribir cada par ordenado. Por ejemplo, en ese último pueden poner... en ningún lado está el nombre de la función. Bueno, pongámosle F, que es como el genérico. F... A ver, lo voy a sacar de acá. Porque me va a hacer renegarse. Copiar, tic, pegar. Todo esto no lo quiero. Entonces, F, ¿cómo está formado? Y bueno, está formado por el par A, X es el B, Z y el C, CX, ¿no? Y esos son todos. ¿Sí? Pueden escribir cómo a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. Esa es una forma. También podrían haber puesto, por ejemplo, le estoy dando otra respuesta, ¿no? Es función, pues, F de A es igual a X, como estaba en el anterior, ¿no? Estoy haciendo todo el detalle. F de B es igual a Z y F de C es igual a X. ¿Está bien? Otra manera de decir que es función. Esa sería una forma, esta es otra. Es función, pues, acá también. Es función, pues, F es igual a todo eso. ¿Sí? Dos maneras de justificar el último. Los dos anteriores simplemente dicen no es función porque a B no le corresponde ningún elemento del codominio. Y en el otro dicen, no es función porque a C le corresponden 2 elementos del codominio. ¿Vamos? Bien. A ver el 9, dice, tenemos el conjunto X formado por 1, 2, 3, 4, determinar si cada una de las siguientes relaciones define o no una función de X en X. Ese es el 9, ese se los dejo para que lo hagan. El 10, determine si las siguientes relaciones son funciones, justifique y grafique. Sean A, B, F de A en B definida de esta manera. Ese es 1, perdón. El B, F de R en R tal que F de M es igual a menos 1. Bueno, les doy un ratito para que hagan el 9 y el 10. ¿Qué hora es? 8 menos 5, 8 y 5. ¿Seguimos? ¿Les parece? Les doy 10 minutitos para que renieguen con el 9 y el 10. ¿Estamos? Bueno. Ok. ¿Pudieron hacer los ejercicios? Profe, para serle sincero, a mí me mató el 10, B, C
y D. Ok. Me mató. Bueno, dale, Yo del 10 voy a hacer el A, el C y está tratando de hacer el D, pero no llegué. dale, bueno. No terminé. Bueno, vamos por el 9 y después vemos los otros, ¿sí? Capaz que en la pizarra será mejor, ¿no? Que los hagan. Se me ocurre. Para no dejarlos tan en el aire. A ver si tengo acá impreso esto. Ese lo pongo. Así lo voy viendo desde acá. Ok. Voy a dejar de compartir la... Entonces, el 9A dice... F está formado por los pares 2, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 4. Determinar era si cada una de las siguientes relaciones define o no una función de x en x y el x era 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bien. ¿Ese cómo lo hicieron? El 9A. ¿Pusieron que era función? ¿Cómo hicieron con ese? Estoy en el 9. Yo puse que no era función. Ajá. ¿Por qué? Porque al número 2 le corresponden dos codominios. Dos elementos del codominio, sí. Le corresponde el 3 y el 1, así que no es función. ¿Sí? Sería pues A2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien lo hizo distinto? ¿Nadie? ¿Todos hicieron lo mismo? Le corresponden. Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, acá no lo termino de escribir. Sería le corresponden dos elementos del codominio. ¿Sí? Pues se me complica para escribir acá. Bien, el B. Tenemos el G. La función G, que está formado por los pares 3, 1, 4, 2, 1, 1. ¿Qué pasó con esa? No es función. No es función el G. ¿Por qué? No es función. Porque al 3 le... Porque al 2. al 2 no le corresponde ningún codominio. Claro, porque ningún elemento del codominio, recuerden, no es codominio, es un elemento del codominio o no le corresponde ninguna imagen. Esa es otra forma para decirlo, ¿sí? Pero no le corresponde codominio no sería correcto, ¿sí? Ahí escríbanlo bien, ¿está bien? Pero está correcto, creo que Diana me estaba hablando. No es función porque al elemento 2 no le corresponde ningún elemento del codominio. O si no pueden poner, porque al 2 no le corresponde ninguna imagen. ¿Queda claro eso, chicos? Bien. Y el C... Sí, profe. Buenísimo. El C sería el único, el C, que es el H, perdón, sería el único que es función. ¿No? El C sí Claro. es función. Sí. H sí es función y lo pueden escribir Sí. como había dicho en el ejercicio anterior, ¿sí? Mencionando los pares, bueno. O a todo elemento del dominio le corresponde un elemento del codominio. ¿Sí? Bien. Vamos al que les complica, que es el 10. El 10. A está formado por 1, 2, 3, 4, 5. B está formado por A, B, C. Ese es el punto A que estoy leyendo, perdón. F va de A en B y está definida por F de 1A, 2B, 3C, 4A. Justifique y grafique. O sea, primero hay que ver si es una función, hay que justificar eso y hay que graficarla si es función. ¿Está bien? Bueno, hay que graficarlo en cualquier... Sea o no sea función, se la puede graficar. Bien. ¿Es función ese? 3C, 4A. No es Yo función. puse que no es. Ajá. No, porque le falta al elemento. no tiene 5. imagen. No tiene imagen. Claro. No, van a poner no es función porque a 5 no le corresponde ninguna imagen o a 5 no le corresponde ningún elemento del codominio. Está bien, chicos, eso. Perfecto. ¿Y el gráfico ahí? ¿Alguien hizo algo? El gráfico me Ahí quedó como con una digo que B de claro, Victoria profe. dada vuelta. ¿Una qué, perdón? ¿Dada vuelta no sé qué? ¿Una? La B de la Victoria dada vuelta. ¿Puede ser? Ah, hiciste un gráfico en un sistema de coordenadas. Bueno, y pusiste letras. Claro, sí. Está bien.
No elegiría un sistema de coordenadas porque tengo Sí, letras, sí, pero bueno, sí. se puede, ¿eh? No es que no se pueda. Bueno, ¿y alguien hizo un diagrama de Venn, por ejemplo? Un diagrama de Venn. Sí, como el Claro, me ejercicio 8. sonaba más. Un número por un lado, letras por el otro Claro. y flechitas como para ver Claro. quién le correspondía a cada uno. El conjunto O sea, A. ahí se marca enseguida o se ve. Claro, ahí se ve. No sé por qué es tan chiquito. Claro. Como si pudiera hacer todo. Conjunto A, conjunto B. Claro, el El B. 5 queda sin ningún elemento. Ahí se ve como bien claro que no es función en el gráfico, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en celeste. Al 1 le corresponde el A, o sea que es una flecha que une el 1 con el A. Al 2 con el B. No hago la flecha porque me salen horribles. El 2 con el B, el 3 le corresponde el C, el 4 el A, son todas flechas estas, y al 5 nada. Ahí se ve bien claro que no es función. ¿Está bien? Podrían haber hecho una tabla también, ¿sí? Pero este que no es función es como el que mejor visualiza, permite visibilizar la situación de que el 5 se quedó ahí sin nada. ¿Está bien? Ok, bueno, perfecto. ¿Qué otro? ¿El B es el que no salía? ¿Alguien dijo que no le había salido el B? Acá el B. F va de R en R, tal que F de R. ¿Qué hora es? Uy, me quedan poquitos minutos, tengo otra clase. De R en R, ¿no? F de M, en vez de decir F de X, la variable le puse M, como para variar un poco, cambiar, es igual a menos 1. No sé quién me dijo que no le había salido. Gráficamente, ¿esto qué es? Uy. Si yo hago un gráfico en un sistema de coordenadas rectangular, digo porque va de R en R, ¿no? ¿Qué me queda ese gráfico? Acá. Si fuera Una recta paralela al eje X. Ajá. Tendría que ser un poquito. ¿Una recta vertical? Acá FM es lo mismo que si yo tuviera I, ¿no es cierto? I igual a menos 1. ¿No? Una recta horizontal. Bueno, acá, perdón, se me chispoteó algo. Este eje no se llama X. ¿Cómo se llama ese eje? R. No. ¿No? ¿No? M. M se llama. Porque acá donde M. siempre está la X, hay una M. Quiere decir que este eje se llama M. ¿Sí? X e Y es una generalidad, pero no tiene por qué llamarse X e Y siempre, ¿está bien? Nosotros también lo llamábamos en geometría el otro día. Bueno, entonces, F de M, al I le pongo I porque no dice nada, entonces le pongo I, ¿está bien? F de M es igual a menos 1, I igual a menos 1. Cualquiera sea el valor de M, el I está fijo en menos 1, o sea que es una recta, la voy a hacer de otro color, es una recta horizontal que pasa justo por menos 1. Acá está el menos 1, donde pasa esta. ¿Sí? Bien. Y ahora, lo estoy haciendo al revés, hice el gráfico primero y ahora me pregunto si es función. ¿Es función o no es función este? Sí, es función, porque a cada elemento de M le corresponde Sí, sí, sí. uno, no importa que se repita. Ojo, a cada elemento Menos uno de siempre. R ahora. Tenemos un lío ahí con las letras. Sí. De los reales, de los reales. Exactamente, porque es el dominio es R. Entonces a cada elemento de R, que es el dominio, le corresponde un y solo un elemento de R, que es el codominio. ¿Sí? Bueno, a todos les corresponde el menos 1, pero nadie dijo que podía ser el mismo. Nadie dijo que tiene que ser distinto. ¿Está bien? Si yo hiciera un diagrama de Venn en esta situación, bueno, ¿qué números tendría acá? Tengo todos los reales, ¿no? Va de R en R. Bueno, imposible que lo describa de esta manera porque es infinito, ¿no? Pero pongamos algunos. Seguro que va a estar el 0, va a estar el 1, el menos 1. También va a estar pi.
también va a estar raíz de 5. ¿Y no puedes poner la R ahí adentro del círculo? ¿No? Lo pongo acá afuera, porque es el nombre del conjunto. Acá adentro van los elementos del conjunto. Por eso no lo puse acá adentro. ¿Está bien? Y esto está lleno, acá me faltan infinitos. Puse 5 elementos, pero tiene infinitos elementos, es R. ¿Está bien? Y acá lo mismo. Estará el -1, pero también está el 2, está pi, está, no sé, raíz de 2, y así, infinitos elementos. ¿Sí? Ahora, al 0, por esta relación, al 0, ¿qué le corresponde? Bueno, le corresponde el -1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A todos los manda el -1. ¿Y al 1 qué le corresponde? Y le corresponde el -1. ¿Y a pi qué le corresponde? Y le corresponde -1. Y al -1 le corresponde -1. Y al raíz de 5, -1. Y así, todo lo que yo pusiera le corresponde -1. Ahora, fíjense, ¿me queda algún elemento acá en el dominio al que no le corresponda nada? No, porque de todos le va a salir una flecha que va justo al -1, pero sale una flecha. ¿Está bien? ¿Les corresponde más de un elemento? No, porque a cada uno le corresponde el -1, pero es uno solo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en esta situación, que es la misma que esta, lo que pasa es que este diagrama se me queda pobre porque me faltan infinitos elementos que no los puedo escribir. ¿Está bien? Esta es más representativa de la situación. Pero a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del codominio. Entonces sí es función. ¿No? Ahora queda un poquito más claro o siguen perdidos con esto. No, ya quedó claro, profe. ¿Clara? Sí, se entendió. De hecho, ustedes el año pasado, si vieron función lineal, tienen que haber estudiado la función constante. ¿Sí? Yo creo que lo que los complicó acá es que les puse m en vez de x. ¿Sí? No sé, se me ocurre. Pero la función lineal, si la estudiaron el año pasado, un caso particular de la función lineal es la función constante, la que siempre tiene el mismo valor. Para todo r, la función siempre vale lo mismo. ¿Sí? Quiero pensar. Bueno, pasemos al que sigue, que me tengo que ir a otra clase. El C. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, corregimos hasta donde corregimos. El C. F va de los reales en el intervalo 1 infinito. Los reales. También. Intervalo. ¿También qué? ¿También es o también no es? Es función. Ah, no sabía qué me decía. También es función. También es función, ok. F de Z le mandé en este. Tenía ganas de... Por cada elemento de Z elevado al cuadrado da positivo, más un número positivo, tienen dentro de los reales positivos. Muy bien, Osvaldo. Del 1 al infinito. Muy bien ese análisis. Muy bien, señor. Lo felicito. Muy bien. Bueno, no me salen los puntos. Gracias. Mírenlo con cariño. Sí, Osvaldo, está perfecto. Yo agarro cualquier real, lo elevo al cuadrado, da positivo. Más 1, da positivo. ¿Está bien? Entonces cae acá, en este intervalo. El tema es que empieza en 1 y no en 0, ¿no? Y si hacemos un gráfico de esa función, la cuadrática también la estuvieron el año pasado. Oh, qué esfuerzo que hice para hacer esa línea. ¿Cómo se llama este eje ahora? Z. Dale que va. No, si los voy a sacar buenos. Y este, y no sabés. Lo digo en broma, no, chicos, no se me asuste. Este que no tiene nombre, bueno, pongámosle I, si nos gusta la I. Y acá, ¿qué tengo que poner? O. No es 0 esto, es O, el nombre del origen. O. Bien, y si quiero graficar esta función, ¿qué me queda? Profe, siempre hay que poner la O ahí. Sí, es el nombre del origen. ¿Está bien? De este punto. Siempre hay que poner los nombres de los ejes y hay que poner el nombre del origen. Osvaldo, que me conoce, sabe que hincho con eso. Y en los parciales también. Te lo corrijo también. Tiene que estar, chicos. Y en los parciales también. Claro, vos tenés que darle sugerencias a los chicos que no me conocen tanto. Queda una diagonal que arranca de 1. ¿Cómo es la cosa? Queda como una recta ascendente, como dice el compañero. ¿Gráfico? Piensen. Hablen, piensen antes de hablar. Una función cuadrática. ¿Qué gráfico le corresponde? ¿Cuál es el lugar geométrico de una función cuadrática?
Ojo con lo que van a decir. Parábola. Ah, ¿Una parábola? una parábola. Es una cóncava. Es una parábola. Ser cóncava es una propiedad, ¿está bien? Si puede ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, bueno, no sé cómo lo vieron a eso, pero me refiero al lugar geométrico, ¿no? Una parábola. Una función cuadrática, ¿me puede dar una recta como gráfico? No. Jamás. Never, nunca. No. Mira, cállate, Osvaldo, que te escuché bien recién. Me estoy haciendo la tonta. Está bien. A ver, una función lineal. Usted que se diagonal descendente arranca de una media parábola. Ah, yo te entendí cualquier cosa. Diagonal descendente, ascendente me sonó a recta. Está bien, está bien. Bueno. No. Jamás. Sí. Bueno, que se me hace la hora, chiquillos. Ahora más. Si la función es lineal, su gráfica es una recta. Si la función es cuadrática, su gráfica es una parábola. ¿Está bien? No nos puede quedar una recta acá. Y de hecho, nos va a quedar una parábola así. ¡Ah! Mírenla con mucho cariño. Y acá me quedó más bajo este punto que el otro. No era la idea, ¿no? A ver si lo puedo borrar y arreglar. Queda una cosa así. Bueno, mirado con cariño. Y acá en el vértice es el punto. Ay, no sé por qué puse menos. Es el punto 1. ¿Sí? O sea que esta parábola tiene su vértice en 0, 1. 0 de Z, 1 de Y. ¿Está bien? Sus ramas son hacia arriba. Sería cóncava hacia arriba. No sé si lo vieron con cóncava hacia arriba, hacia abajo, con cóncavo y convexo. No sé. Ahí Ana dijo algo de eso. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces tengo una parábola cuyo vértice es 0, 1. ¿Sí? Entonces, a cada elemento del dominio le corresponde uno del codominio. Y sí. ¿Está bien? Cualquier número que yo ponga acá va a tener un resultado que está en este intervalo 1 infinito. Ahora con el gráfico lo puedo asegurar a eso, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Este les había complicado un poco, ¿no? ¿O lo habían podido hacer el C? Yo había podido hacer, Habían llegado hasta ahí. Ok. pero le fui poniendo valores también. Claro, bueno, es una opción. Hace un poco más fácil. El problema que ocurre ahí, por ejemplo, si yo hago una tabla, ¿no? Me vino de 10 que dijeras eso, que es lo que yo decía, el problema de las tablas. Yo tengo Z acá y tengo I o F de Z, como más les guste. Supónganse que yo pongo 0, 1, 2, 3. ¿Está bien? Bueno, son todos valores desde acá para allá. Encuentro una rama de la parábola. Puedo caer en ese error, ¿sí? Al no poner ningún valor negativo no encuentro la otra rama, ¿sí? Por eso la tabla es pobre para hacer los gráficos, no es representativa de la situación. En algunos casos sirve, pero en otros no, ¿sí? Hay que ampliarse bastante en los valores que uno dé, ¿sí? Podría ser una función que en algún lugar cambie, deje de ser una parábola y pase a ser, no sé, una recta constante, por decir algo. Y si yo no llegué hasta ese valor a graficarlo, supongamos que de acá en adelante, uy, horrible. Bueno, hasta ahí llega la parábola y de ahí en más se hace una recta. Este no va. Podría pasar a ese tipo de funciones. Pero si yo no llegué hasta este valor donde hay este cambio, esto no lo voy a graficar, ¿sí? Sería una función definida por partes igual. Entonces hay que tener cuidado. La tabla no es lo más, la mejor forma de graficar. ¿Está bien? De hecho, nosotros en geometría, que vamos a estudiar la parábola y las rectas, no vamos a hacer nunca gráficos con tablas, ¿sí? Nos vamos a olvidar de las tablas y vamos a hacerlo analíticamente. O sea, vamos a analizar cómo se comporta el lugar geométrico para poder graficarlo. ¿Está bien? Del mismo modo en análisis, ustedes analizan la función para poder hacer el gráfico. Bueno,